8 de la mañana con 4 minutos. Ya están con nosotros aquí en el estudio de nueva cuenta la magistrada de circuito en Yucatán, Mayra González Solís, y la jueza de distrito también en Yucatán, Carla Alexandra Domínguez Aguilar. Bienvenidas. ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias por aceptar y sobre todo ayudándonos a seguir entendiendo y aprendiendo un poco más del Poder Judicial. Hoy en la efeméride decíamos que hoy, en un día como hoy, un 25 de marzo, se dio ya de alta, se estableció a la Suprema Corte ya funcionando y con eso ya logramos tener los tres poderes armados hace muchos años. Y bueno, queríamos platicar con ustedes y si quiere empezamos con usted, jueza, sobre el tema de... Uno, es el único poder, leía yo ayer, es el único poder, desde luego, que no pertenece, no le rinde cuentas, no le dice absolutamente nada a ningún partido político. Así es el único poder que no responde a intereses políticos ni ideológicos. Responde a la aplicación exacta de la ley, en este caso de la Constitución. Y eso es lo que lo hace un poder súper necesario en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque todos los demás poderes, tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo, tienen un color, por decirlo así. Claro. Tienen unos intereses. Entonces, el poder judicial precisamente tiene esa función de compensar, de equilibrar, de mantener el equilibrio entre los poderes, porque si no, imagínate, si todos respondiéramos a un color, todos tendríamos la libre disposición de hacer lo que quisiéramos y no necesariamente lo que es en beneficio de la sociedad. Totalmente. Por eso el poder judicial tiene como fin o como mayor función el defender los derechos de las personas contra los ataques incluso de las autoridades, más bien principalmente de las autoridades, para hacer la balanza de juego en nuestra democracia. Hay yo creo tal vez una confusión con lo que significa tener una constitución, porque es el poder que protege la Constitución, que hace valer la Constitución, que nos cuida a los ciudadanos. ¿Qué es la Constitución? Porque yo mucho tiempo creí, la verdad, confieso, que era una lista de reglas que todos tenemos que seguir, ¿no? En el que si no la cumples, pues te castigo, y hasta allá se quedaba mi entendimiento de la Constitución. ¿Qué es realmente la Constitución? Ay, perfecto, excelente, Viridiana. Pues creo que tocas el punto fundamental porque en la Constitución, ¿se acuerdan? Y como dándole seguimiento a la plática que tuvimos anteriormente, la Constitución, también denominada Carta Magna, o Ley Suprema o Ley Fundamental, precisamente lo que nos quiere decir esta frase es que es el orden superior en una democracia, en un Estado de Derecho. Y por lo tanto, ahí se contienen una serie de requisitos, de principios que rigen el Estado y cómo nos vamos a organizar. Pero adicionalmente de estos principios, existen también reglas de comportamiento. Entonces, la Constitución es por lo mismo se utiliza para discursos políticos, porque hablamos de una naturaleza política de la Constitución y entonces nos sirve para decir que hay una democracia, que todos tenemos ciertos derechos, pero también es una norma como tal jurídicamente hablando. ¿Y esto qué significa? Que nos obliga jurídicamente a todos a acatarla, a obedecerla. Ahora, la Constitución es la norma suprema de una nación y esa es la tradición común que se ha venido siguiendo por mucho tiempo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, me gusta mucho hacer referencia a cuestiones históricas porque, como les decía, es importante saber por qué llegamos aquí para no repetir errores del pasado. La Constitución, siendo una carta fundamental que dirige a un país, puede tener errores, puede cometer arbitrariedades. Esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Todos los atropellos que sucedieron en contra de ciertos pueblos judíos, polacos, esto estaba contenido en la Constitución. Entonces, cuando vienen los juicios de Weimar, los juicios de Nuremberg, se cuestiona la Constitución de Weimar, que en esta Constitución estaban precisamente normalizados, jurídicamente hablando, normalizados los guetos, por ejemplo, o ciertas acciones contrarias a los derechos humanos. Los jueces de aquella época, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, son sometidos a juicio y su defensa es, yo lo único que hacía era defender la Constitución. Exacto. Y entonces viene una revolución en el sistema jurídico, y conocemos que genéricamente como el neoconstitucionalismo, que hace que ahora nosotros estemos obligados a ver la Constitución con una actitud crítica y decir,
prevalecen los derechos humanos que están contenidos en una Constitución y por ello, aun cuando una ley pueda emitirse directamente del Congreso, tener una mayoría y estar representada políticamente correcta, pero si es contraria a principios fundamentales de la Constitución y todavía más allá de tratados internacionales que la Constitución reconoce también como parte de nuestro derecho nacional, es entonces cuando el Poder Judicial de la Federación, particularmente porque todos estamos obligados a responder a los derechos humanos, pero el Poder Judicial de la Federación tiene este objetivo de vigilar, de cuidar, de proteger esos derechos con base en este régimen constitucional, pero bajo esta perspectiva que les estoy comentando. Perfectible, ¿no? Siempre perfectible. Así es. Oiga, jueza, y aquí hay algo importante que entender. Usted no atiende divorcios. Exactamente. Hay que entenderlo muy bien, porque luego escuchamos jueza y decimos, no, oiga, mi vecino me vio feo y necesito que me ayude. Eso, ustedes no se encargan de eso. El Poder Judicial de la Federación no tiene como conocimiento originario asuntos de naturaleza ordinaria como divorcios, controversias de arrendamiento, sucesiones. Esos asuntos se ven los poderes judiciales de los estados, que dependen de los ejecutivos de los estados. El Poder Judicial de la Federación tiene como conocimiento principal el juicio de amparo. Y el juicio de amparo es un mecanismo diseñado. Perdóname que le interrumpa, pero entonces quiere decir que dentro del Poder Judicial todos estos asuntos, vamos a decir, más mortales, como un divorcio, cosas así, se quedan en el Estado. Así es. Y hasta ahí queda el Estado, porque la Federación ya es como el papá. El nivel superior, así es. Y de hecho, nosotros vigilamos que esos jueces que conocen de los asuntos, por decirlo así, ordinarios, cumplan con su función. Aquí, por ejemplo, en el Estado llegan muchos asuntos de juicios de amparo porque los jueces que tienen esos asuntos están dilatando mucho, tardando mucho en resolverlos. Entonces viene el quejoso, el justiciable, el gobernado a decirnos, oye juez, mira, te informo que mi asunto está desde hace 3 años y no se ha dictado sentencia y la autoridad está perdiendo el tiempo y no está haciendo lo que debe hacer. Jueza, pero ahí le voy a detener un momento entonces. Entonces, este famoso juicio de amparo es cuando la autoridad me está haciendo algo que me afecta o que yo considero que me afecta. Así es. Si así es, voy con usted y le digo, oiga, la autoridad me está haciendo eso y usted valora si yo tengo la razón o no. Exactamente, eso es lo que hace. Por eso les digo, es tan importante que sepamos distinguir. Pero eso solo se hace, lo hace el Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué es importante? Porque la gente eso pensaba, o sea, es que bueno, el Poder Judicial de la Federación el Poder Judicial pensaban, no es útil porque tiene asuntos rezagados, no responde a las necesidades de la sociedad. Claro. No, bueno, esos asuntos, y digo, la verdad es que cada sistema está conformado de diferente manera, también los juzgados de los estados tienen mucho trabajo y se ven rebasados para poder cumplir en tiempo y forma con lo que les obliga, pero nosotros somos como los vigilantes de que todas las autoridades cumplan con lo que dispone la Constitución. Si una autoridad, por ejemplo, va a construir una carretera y llegan a tu casa y te dicen, oye, necesito que por aquí pase mi carretera y te voy a dar una indemnización, y tú, bueno, a lo mejor no sabes, no tienes el conocimiento y dices, bueno, acepto tal cantidad de dinero, y resulta que después te das cuenta que no te dieron lo que era. Tienes la posibilidad de acudir a través del juicio de amparo a un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación para que se revise la actuación de la autoridad. Pero entonces usted me da a mí el amparo y usted resuelve si es justo o no lo que me están ofreciendo, o eso se ve en otra parte. No, es todo se ve ahí. El juicio de amparo tiene, digamos que una parte muy importante, una figura muy importante que es la suspensión, y que muchas veces ustedes la han oído. Sí, que luego hace ruido porque luego es suspensión, pero no suspensión definitiva, pero al rato se quita. Que lo que yo entendí es como ponerle pausa. Así es. La suspensión lo que tiene, la finalidad es de mantener las cosas en el estado en que se encontraban antes de la violación. Pero es una medida provisional temporal mientras se resuelve el juicio de amparo. O sea, van de la mano. Tú presentas una queja, por decirlo coloquialmente, contra cierta autoridad porque consideras que está vulnerando tus derechos y pides la suspensión para que eso se detenga. El juez de amparo tiene la obligación de analizar si se cumplen los requisitos y, en su caso, conceder esa suspensión. Primero es provisional, después se vuelve definitiva, y al final del juicio de amparo puedes que digas,
no tenías razón y entonces dejo sin efectos esa suspensión. O si tenías razón. O si tenías razón y entonces aparte dicta una sentencia que va más allá de esa suspensión para que a ti se te restituya o se te regresen las cosas o tu derecho ya no sea transgredido. Magistrada, todos esos procesos a veces tardan años y tenemos suspensiones que seguramente ahí siguen con los siglos, amén. ¿Por qué es tan tardado nuestro proceso de justicia? Es un tema muy importante el que nos comentan porque se refiere a varios factores. Cuando hablamos de sistema de justicia, precisamente hablamos de un concepto muy genérico que incluye, para quienes nos escuchan, probablemente desde la fiscalía, ¿no? Uh-huh. Es decir, por ejemplo, en temas penales, a veces es muy tardado. Sobre todo, ¿no? Y imagino. Exactamente. Y hablamos precisamente de un aspecto que no nos compete a nosotros. Las fiscalías, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo en materia penal. Las fiscalías son quienes reciben todas las denuncias ciudadanas por la comisión de algún delito. Y también existe en el orden local como en el orden federal. Estas fiscalías, pues tienen que llevar a cabo, para que sea precisamente el respeto a la Constitución, a los derechos humanos, una investigación y juntar las pruebas necesarias para poder llevar a una persona a un juicio. Si en ese aspecto o en ese punto de este sistema, porque funciona un mecanismo como un engranaje, se detiene, se espera, no se actúa, obviamente impacta a la percepción ciudadana de decir, es que no hay justicia, es que no ha llegado. Y entonces nos involucra desde luego y la percepción general es, pues es que todos son iguales y todos están en la misma situación. Y ciertamente no podemos evadir el hecho de que estamos en un sistema, pero cada uno tiene parte de esta competencia en el sistema. Y otro problema que aparte es muy frecuente es las cargas de trabajo, porque se le invierte poco a la justicia, a los tribunales. Es más, se considera cada día, nosotros hemos tenido una reducción de 6,000 millones de pesos, precisamente porque se considera que se tiene demasiado y que pues no es necesario, ¿no? Que con menos se puede hacer más. Sin embargo, cada decisión, cada sentencia tiene un costo, horas, persona, y también edificios, mantenimiento. Entonces, entre más aumenta la carga de trabajo y menos personas hay, es más tardado. Y más les reducen el presupuesto. Claro, este año las estadísticas hablaban de que el Poder Judicial de la Federación emitió por lo menos 1,500,000 sentencias. Somos 1,700 juzgadores. Entonces estamos hablando de miles de sentencias al año por cada juzgador. Y esto implica que tengamos, y lo hacemos con muchísimo gusto, pero sí tenemos que dedicarle mucho más tiempo de las horas hábiles ordinarias. Y ese es uno de los puntos, podríamos hablar más, pero creo que esos son los más importantes que creo que la gente debería conocer. Al sistema, al Poder Judicial, a la parte federal, ¿qué es lo que más tiempo les consume? ¿Los amparos o el estar supervisando? Bueno, es trabajo, es parte y parte todo. La carga de trabajo de verdad es mucha. Además, nosotros es necesario que la gente sepa que trabajamos todos los días del año. Sí, claro. O sea, todos los juzgados en todos los estados. A cualquier hora, tenemos además, guardias, ¿no? Sí, tenemos claro. guardias especializadas cada semana para conocer de los asuntos urgentes que se lleguen a presentar. Por ejemplo, alguna detención arbitraria, alguna desaparición forzada. Y pueden ser las 4 de la mañana, Pueden ¿verdad? ser las 4 de la mañana, las 3 de la mañana, las 12 de la mañana. 1 de enero. Así es. Y estamos con mucho gusto para servirles, porque efectivamente pueden darse a cualquier hora arbitrariedades por parte de las autoridades. Por ejemplo, es muy común ahora que lleguen asuntos por falta de atención médica. Okay. Vienen las personas y dicen, oye, mi familiar está en un estado crítico de salud, está en el área de urgencias de tal hospital, sin embargo, no le dan la atención continua, lo tienen en una silla, nada más le pusieron el suero y está en estado grave, ¿no? Entonces van a través de un juicio de amparo que, como dice, puede presentarse a cualquier hora, pidiendo que nosotros intervengamos para que las autoridades cumplan con su labor, porque no es más que eso. Sí, claro. Están obligados a prestar el servicio, están diseñados para eso y se les obliga. Y eso usted lo ve, usted va a ser la que me va a atender y dice, oiga, es que mi papá está ahí y es tan rápido que
es de inmediato. Incluso, por ejemplo, ¿Y cuando... cómo le hace? ¿No va usted al hospital? No. Y eso es una muy buena pregunta. No somos nada más los jueces los que conformamos un juzgado. Es todo un equipo al que hay que conducir y que trabaja estratégicamente para que cada uno llevara a cabo su función. Nosotros, eso de ir a los hospitales, por ejemplo, y notificar a una autoridad, se hace a través de una figura, digamos, de trabajo que se llama actuario. El actuario judicial, él es el que se dedica ya con los oficios que uno emite y en este a caso, través de un secretario. Sabe perfectamente que en el momento en que desde un juzgado se dice, se obedece. Así de esa rajatabla. Lo debe de saber, aunque luego cuesta un poco de trabajo obligar a las autoridades, y eso es cuestión hasta de responsabilidad, incluso hasta de delito. Sí, claro. Tiene que obedecerse una suspensión siempre que se decreta. Yo creo que de la clase del día de hoy, con lo que yo creo que me queda es el hecho de aprender como ciudadanos a ver que hay niveles dentro del Poder Judicial y que no podemos sentenciar uno por lo que hace el otro y todos estos procesos que a percepción de la ciudadanía tienen que ir un poco más informados. Y que la importancia que de lo que ustedes hacen es que nos protegen. Al final del día, ustedes son el último reducto que tenemos de protección como ciudadanos cuando nos vulneran algún derecho. Solo son ustedes los únicos y las únicas que pueden decirle a la autoridad, te estás equivocando con lo que estás decidiendo y estás dañando a un ciudadano. Son ustedes nada más. Es correcto, son los órganos del Poder Judicial de la Federación los que son los únicos facultados constitucionalmente, porque estamos constitucionalmente, no es algo que nos inventamos. Sí, no es que se amanecieron con ganas de... Sí, hoy nos creemos superhéroes. No, está establecido en la Constitución y tenemos la obligación de hacer cumplir las normas, los derechos que están establecidos en la Constitución a través, en este caso, del juicio de amparo. Ojalá la próxima vez que vengan nos puedan contar cuál es el perfil que se requiere, porque debe ser un trabajo que uno, deben de estar leyendo todo el santo día, me quiero imaginar. Dos, tiene que tener una personalidad específica para esto, ¿no? Claro. Pues hacer las cosas por los demás, me quiero imaginar. Tenemos algo que se llama la carrera judicial y con gusto, si nos vuelven a invitar, nosotros venimos encantados. Me gustaría terminar mi participación comentando esto tan importante que ustedes señalan. El artículo primero constitucional es como la base, ¿no? Es la llave. Todo esto está súper conectado de lo que han preguntado y lo que hemos dicho. Es la base, como la llave de apertura a todos los demás derechos y a los derechos internacionales. Si nos preguntas, Gastón, entonces ustedes son los encargados, sí, jurisdiccionalmente, porque ese artículo primero obliga a todas las autoridades de todo el país, jueces, ministerios públicos, fiscalías, policías, gobernador, alcaldes, a todos estamos obligados a proteger, respetar, garantizar todos los derechos humanos, pero cuando alguien no lo hace, entonces el mecanismo se activa y es cuando entramos nosotros en la vía jurisdiccional. Dijo don José María y Morelos que cuando alguien se queje con justicia, encuentra un tribunal que lo ampare y lo protege del arbitrario. Y eso es lo que nosotros hacemos, hacer vivo lo que se dijo desde un inicio en Área de Rosales. Y aquí seguimos. Ay, pues muchísimas gracias. No, al contrario. Pues muy agradecidos y les esperamos aquí pronto. Claro que sí, con todo gusto. Por la invitación y saludos. No, hombre, muchísimas gracias. Ahí lo tiene, es la magistrada de circuito aquí en Yucatán, Mayra González Solís, y la jueza de distrito en Yucatán, Carla Alexandra Domínguez Aguilar. Muchísimas gracias por lo que hacen. Gracias.